Usted es la investigadora principal del grupo de investigación de EUKIDS Online en la Universidad del País Vasco. ¿Qué hizo que se implicase en la seguridad de niños y adolescentes en Internet? Bueno, yo la verdad es que hice mi tesis doctoral sobre televisión. Y entonces, bueno, pues ahí sobre todo me permitió profundizar en el papel de los medios de comunicación. Y entonces, allá por el año 98, después de terminar mi tesis, bueno, pues me di cuenta de que, bueno, el futuro estaba en Internet. Entonces, por esta razón, bueno, empecé a leer sobre Internet, sobre comunidades virtuales, y en el año 2005, finales del 2005, un compañero de la Universidad del País Vasco, el catedrático Garitano Andía, me propuso, me dijo que Sonia Livingstone, de la London School of Economics, quería instituir esta red de investigación y me propuso participar con él, con lo cual me pareció un reto muy interesante, porque yo creo que es algo muy importante para la sociedad proteger a los menores en Internet. Y bueno, y aquí estoy desde entonces. Llevo ya más de 18 años investigando sobre este tema, que además es un tema inagotable, porque siempre hay nuevos retos, nuevos dispositivos, nuevas redes y nuevos peligros que investigar. ¿Cuáles son las peores consecuencias de usar Internet en menores de 16 años? Tampoco, no siempre hay una relación causa-efecto entre usar Internet y algunas consecuencias negativas que puedan derivar. Hombre, yo creo que, por ejemplo, un efecto claro puede ser los casos, digamos, de dependencia extrema, ¿no? De uso ya excesivo, muy extremo. No me gusta hablar de adicción porque los médicos todavía no han reconocido la adicción a Internet. Entonces, bueno, pues sí, un uso excesivo extremo de Internet sí llevaría, por ejemplo, a un joven o a un niño a no poder desarrollar bien su actividad cotidiana y evidentemente tendría unas consecuencias nefastas, ¿no? ¿A qué edad cree que se le podría dar un teléfono móvil a un menor? ¿Y por qué? Esa es la pregunta del millón. Me la han hecho cantidad de veces. A ver, yo creo que esa pregunta es bastante difícil. Entonces, no hay una respuesta que valga para todos los niños o para cualquier niño, ¿no? Entonces, yo creo que depende fundamentalmente de la madurez del menor y de las necesidades que haya, ¿no? Porque al fin y al cabo, hoy en día, un teléfono móvil para muchos padres, aunque sea un elemento que genera bastante inquietud por el tema de los peligros, también nos tranquiliza, ¿no? Porque si le damos un móvil a un hijo nuestro, sabemos que en cualquier momento va a poder contactar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay una respuesta, pues depende, ¿no? O sea, yo por ejemplo, lo habitual en España es que a los niños, niñas y adolescentes se les dé el móvil al terminar la primaria, ¿no? Y para que cuando pasan a secundaria ya una abrumadora mayoría tiene su móvil. Como bien sabéis, ahora hay unos padres que quieren retrasar eso. No hay una respuesta única. Hombre, por ejemplo, lo que yo tengo muy claro, así como por ejemplo también es relativamente frecuente que a algunos niños se les regale el móvil al hacer la primera comunión, y eso me parece, con perdón, un disparate. O sea, yo creo que un niño de 9 años no debería de tener un móvil. Eso lo digo sin ninguna duda. ¿Y tú le pondrías control parental al principio de cuando le den un móvil a un menor? Nosotros decimos que el mejor control parental es la comunicación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos cierta confianza en la madurez de nuestro hijo o hija, ¿no? Yo creo que lo importante es hablar sobre lo que hacen en el móvil, ¿no? Porque además, sobre todo, por ejemplo, si le damos un móvil a un niño de 11 o 12 años, todavía va a permitir que le hagamos recomendaciones,
o si por ejemplo si le pedimos, a mí me ha pasado con mi hijo, bueno, mi hijo ya ahora ya es mayor, bueno, pero yo recuerdo cuando le di el móvil, le subí el móvil a mi hijo, yo le decía, a ver, ¿me puedes enseñar qué fotos tienes en Instagram? ¿O qué contactos tienes? O sea, entonces al final, si se les permite el acceso a una edad relativamente temprana, quiero decir 12, 13 años, lo más probable es que ellos van a ser mucho más permeables a nuestras recomendaciones, a tomar en cuenta nuestros consejos. Entonces, así como por ejemplo, algunos padres ahora son partidarios de prohibirlo hasta los 16, yo creo que si se les proporciona antes de los 16 puede ser una muy buena oportunidad de compartir tareas y de supervisar el uso que hacen de los móviles. En cuanto a contenido para menores, ¿en qué está trabajando específicamente en su grupo de investigación EUKIDS Online ahora mismo? Sobre las actividades que hacen los menores online, los niños, niñas y adolescentes, y sobre lo que hacen sus familias. Ahora últimamente también estamos trabajando con el profesorado. Entonces, no trabajamos sobre los contenidos, pero claro, a ver, inevitablemente sí les preguntamos sobre qué tipo de contenidos acceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues en este momento son muy preocupantes los contenidos de tipo sexual, los contenidos sexuales, ¿no? Entonces, entre otras cosas, porque generalmente son unos contenidos muy violentos, aparte de ser sexuales, tienen mucha violencia y al final están promoviendo, en tanto en cuanto algunos menores imitan lo que ven en esos vídeos pornográficos, pues sí está afectando mucho a su comportamiento sexual, ¿no? Entonces, ante una falta de educación socioafectiva, ellos buscan donde tienen más a mano, y da la casualidad que se encuentran con unos contenidos muy perjudiciales, ¿no? Y los expertos en temas de sexología, por ejemplo, atribuyen a estos contenidos pornográficos todas esas violaciones en grupo que desgraciadamente se han convertido en bastante frecuentes en España estos últimos años, ¿no? Antes dijiste que preguntáis qué aplicaciones tienen los menores en su teléfono. ¿Crees que las redes sociales tienen alguna edad para empezar a usarlas? Bueno, a ver, en teoría las redes sociales no se deberían de utilizar antes de los 14. Pero, por ejemplo, por poneros un ejemplo, allá por el 2010, nosotros descubrimos que quienes tenían más perfiles públicos en las redes sociales eran los niños de 9 y 10 años. Entonces, es evidente que muchos menores quieren entrar en las redes sociales, falsifican su edad, dicen que tienen más años de los que tienen y entran. Entonces, yo creo que al final la cuestión no está solo en que haya un límite de edad, ¿no? Sean los 14, los 16. Bien, el gobierno puede poner un número, pero también lo que hay que hacer es obligar a las empresas a que verifiquen la edad, a que verifiquen que realmente ese niño que tiene 12 años y dice que tiene 15, bueno, pues que haya mecanismos que le hagan verificar la edad y haya un mayor control, ¿no? Para que no accedan si no deben, ¿no? EUKIDS Online es un proyecto europeo. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre la situación de contenidos inapropiados en los diferentes países que participan? Mira, esa es una buena pregunta porque es curioso, pero la verdad es que son los comportamientos de... Nosotros generalmente estudiamos niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 16 o 17 años, a veces cambian, ¿no? Entonces, y es curioso, entre países, o sea, las diferencias sobre todo en este intervalo de edad se dan en función de las edades, ¿no? Pero, por ejemplo, entre países los comportamientos son bastante similares.
De todas las medidas que se están poniendo en marcha, ¿cuáles crees que son las más y las menos efectivas para prevenir estos problemas y por qué? Bueno, a ver, medidas en este momento, medidas en marcha, o sea, hace, por ejemplo, sé que hace poco se adoptó como una especie de decálogo para proteger al menor, pero medidas en marcha de momento no se han puesto. Entonces, yo creo que, bueno, yo personalmente, y la red en general, somos sobre todo partidarios de las medidas educativas. Pero educativas, o sea, en el sentido amplio, medidas educativas en torno a las cuales colaboran las familias, los docentes. Entonces, las prohibiciones generalmente no dan buenos resultados, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que se trata de educar a los menores, ¿no? Y de acompañarles mucho, ¿no? Dialogar con ellos y acompañarles. Entre los contenidos inadecuados está la violencia y la pornografía. ¿Cómo puede afectar esto al desarrollo de un niño o un adolescente al consumir estos temas? Hombre, pues a ver, por ejemplo, en el caso de la violencia, desde hace ya muchos años, los expertos y psiquiatras decían que un problema de visualizar la violencia en medios de comunicación o en redes sociales, el problema es que al final eso lleva a banalizar la violencia, a no ser conscientes de los efectos de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues no es bueno visualizar violencia, pero por ejemplo, y ya he comentado antes lo de que ya es muy preocupante el tema de la violencia mezclada de la violencia que hay en los contenidos pornográficos, ¿no? Por lo menos en la pornografía considerada como mainstream, hay mucha violencia que, como ya he comentado hace un rato, es muy perjudicial para los menores, ¿no? Porque promueve, en cierto modo, en tanto en cuanto algunos de ellos imitan esos comportamientos, pues promueve unos comportamientos muy inadecuados, ¿no? Y sobre todo lo que lleva a muchos a cosificar a la mujer, ¿no? Y establece unas relaciones muy verticales, muy desequilibradas. Entonces eso, por ejemplo, sí es preocupante. Otras actividades como las apuestas o las adicciones que puede provocar Internet son habitualmente mencionadas en los medios. ¿Qué deberían hacer las familias para ver si se puede solucionar o evitar estos problemas? Bueno, a ver, el tema de las apuestas, las apuestas son un problema, pero yo creo que es más el problema suele ser más las casas de apuestas que hay en las calles que las apuestas en Internet, porque generalmente para hacer apuestas en Internet es necesario tener una tarjeta de crédito. Y entonces, bueno, pues por ejemplo los adolescentes no suelen tener una tarjeta de crédito, ¿no? Hombre, también he conocido casos de cerca de adolescentes que se sabían los códigos de sus padres y las han hecho verdaderas averías en la cuenta corriente, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que hay que intentar es promover un uso responsable, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la adicción, pues ya he dicho, los médicos todavía no reconocen la adicción a Internet. Bueno, lo que sí puede haber es un uso excesivo. Pero yo creo que lo que es importante, porque muchas veces se subraya, se dice, pues los niños pasan 5 horas, 6 horas en Internet, pero lo importante no es tanto cuánto tiempo pasan, sino a qué lo dedican, ¿no? Porque hay usos de Internet que pueden ser muy saludables, que nos pueden servir, porque bueno, que estemos en contacto con nuestros colegas, con nuestros iguales, es bueno y es normal, y siempre ha sido así, ¿no? O sea, la diferencia es que, por ejemplo, cuando yo era adolescente lo hacía a través de un teléfono fijo en una casa donde había un teléfono fijo compartido por un montón de personas, ¿no? Ahora podéis estar permanentemente conectados a vuestros iguales, y eso inicialmente es bueno, ¿no? O sea, también es bueno que os permite hacer un montón de búsquedas sobre temas que os interesen, yo que sé, pues, o para viajar, o temas escolares, o lo que sea. Entonces, yo creo que lo importante es ver un poco qué usos se hacen y evidentemente pues no estar conectados todo el día, ¿no? Intentar llevar una vida
normal. O sea, pues por ejemplo, que lo malo sería cuando estamos conectados permanentemente y eso nos lleva a descuidar nuestras relaciones, a descuidar las tareas escolares, a descuidar el deporte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la clave está un poco en buscar un equilibrio, ¿no? Entre todas las actividades que vosotros hacéis, ¿no? En 20 minutos hemos leído que 2 profesoras registran el Congreso que más de 63.000 personas firmaron para prohibir los móviles a los menores de 16 años. ¿Qué le parece esta propuesta? A ver, yo no comparto esa propuesta. Yo puedo compartir como madre y como investigadora la inquietud que nos genera, ¿no? Que nuestros hijos estén expuestos a peligros en Internet, ¿no? Pero no me parece, o sea, yo creo que esa propuesta no va a beneficiar a los menores, porque, claro, yo creo que es importante, por ejemplo, porque hoy en día es imposible proteger a los menores de los riesgos que pueda haber online. Entonces, yo creo que la clave, desde nuestro punto de vista, está en que tengáis una serie de habilidades que os permitan gestionar adecuadamente los riesgos que encontréis online, ¿no? Entonces, habilidades, pues yo que sé, como bloquear a una persona, utilizar un botón de denuncia, pero también yo creo que es importante que haya un clima de confianza en torno a vuestro uso de Internet y entonces en un momento dado, si vosotros no sois capaces de gestionar un problema, que podáis recurrir a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestros profesores. Entonces, yo creo que estas medidas de tipo prohibitivo, generalmente, además en España no somos ejemplares en someternos siempre a las reglas. La gente hace muchas trampas y la verdad es que me parece, o sea, yo creo que al final os llevaría en cierto modo a intentar saltaros esa norma y yo creo que al final impediría, o sea, y sería bastante difícil, claro, si no usáis los dispositivos, os va a costar más desarrollar las habilidades digitales para gestionar los problemas, ¿no? Y yo creo que tampoco, y esa prohibición también os va a privar de la supervisión de padres y docentes, ¿no? Sobre todo de los padres y madres. Entonces, yo creo que es muy importante la supervisión, como ya he dicho antes, a edades relativamente tempranas, cuando tengáis un móvil, bueno, pues haceros recomendaciones, hacer un seguimiento. Entonces, claro, si lo tenéis totalmente prohibido, a los 16 años vais a poder hacer un uso intensivo que puede ser, bueno, además, claro, yo creo que ahí puede ser como, puede haber un riesgo mayor de que el uso tienda a ser excesivo, ¿no? Dices, bueno, hasta ahora no habéis dejado, ahora me vengo, ¿no? No sé si me equivoco. Si esta propuesta no se llega a ejecutar, ¿cómo podría afectar esto a la salud del menor y por qué? Yo creo que si esa propuesta no se acepta, estaremos donde estamos. Claro, yo creo que en este momento lo que es importante es que tanto padres, madres, como docentes o como cualquier educador, puede ser un entrenador deportivo, yo creo que ahí tenemos que participar activamente en haceros recomendaciones y en supervisar el uso que hacéis de Internet, ¿no? O sea, en que no, yo qué sé, pues por ejemplo, pues un entrenador deportivo que tenga unas reglas muy claras para que nadie en los vestuarios vaya con un móvil, haga fotos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Pero yo creo que al final las más efectivas son las medidas educativas y en esas medidas educativas tenemos que participar todas las personas que tenemos relación con vosotros, ¿no? En un ámbito u otro, o sea, en el deporte, en el centro escolar, en casa, o donde sea. Si acabasen prohibiendo los teléfonos móviles para los menores de 16 años, ¿qué dispositivos recomendaría usted para los menores entre 10 y 16 años? Bueno, yo supongo que en ese caso lo que utilizaríais sería pues un dispositivo alternativo, pues debería ser, pues por ejemplo,
una tableta compartida o un portátil compartido, un PC de sobremesa compartido. Supongo que sería eso. O sea, tampoco... La verdad es que no me había decidido a plantearme esa cuestión, pero supongo que sería esa la clave, ¿no? En que tuvierais que compartir dispositivos y, bueno, y os privaría de algunos usos creativos como pueden, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería eso. ¿De qué modo piensa que el control parental es eficaz para solucionar el problema? ¿Sería eficaz para solucionar el problema qué? Perdón. ¿De qué modo piensa que el control parental es eficaz para solucionar el problema? El control parental, me has dicho, ¿no? Sí. A ver, bueno, no sé a qué tipo de control parental te refieres. ¿Te refieres a la monitorización o el control tecnológico? ¿Me refieres? Sí, bueno, a ver, el control tecnológico, bueno, pues puede ser un límite de horas, ¿no? Para que a partir, yo que sé, de las 10 de la noche, de la hora que decían los padres, no podéis usar. Bueno, puede ser una solución, ¿no? Para que, por ejemplo, para que algunos no estén usando el ordenador cuando no lo deben. Pero yo creo, como ya he comentado antes, y bueno, en general, los investigadores de las redes somos más partidarios de la supervisión parental y del diálogo, ¿no? Entonces, de hablar de lo que hacéis, de negociar normas, ¿no? Pues, por ejemplo, a partir de cierta hora en esta casa no se usan los teléfonos, pero ni los menores ni los padres, ¿no? O, por ejemplo, de poner normas de que, bueno, pues a la hora de comer no se usan los teléfonos, nadie, ¿no? Bueno, y o sea, yo personalmente somos más partidarios de ese tipo de medidas, del diálogo y las normas negociadas. Mirando hacia el futuro, ¿qué soluciones para este problema podría poner usted? ¿Qué soluciones? Bueno, pues yo mirando hacia el futuro, como ya he dicho, somos partidarios de las medidas educativas, ¿no? Medidas educativas sin caer en el alarmismo, ¿no? Entonces, medidas educativas, por un lado, que promuevan unas habilidades digitales en los menores que les permitan gestionar mejor esos dispositivos y afrontar mejor los riesgos. Y luego también medidas educativas también en torno a la concienciación sobre vuestra exposición a ciertos peligros o ciertos riesgos en Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos comprobado que hay algunos menores que cuando tienen un problema en Internet no se lo dicen absolutamente a nadie, ¿no? O sea, ni a sus padres, ni a sus profesores. Por otra parte, también más recientemente, en algunas de nuestras encuestas hemos comprobado que el nivel de conocimiento que tienen los profesores y profesorado sobre los problemas de los menores en Internet es bastante reducido. Entonces, creemos que es muy importante fomentar la comunicación en todos los ámbitos, la comunicación en las familias, la comunicación en los centros escolares, ¿no? A través de figuras como los orientadores o el técnico de convivencia, creo que se llama esa nueva figura, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo somos partidarios de la comunicación, el diálogo y la educación. ¿Cómo usted podría fomentar esos 3 valores que acaba de decir? ¿Cómo fomentar? Yo creo que, por ejemplo, el diálogo, pues bueno, pues sería cuestión de hablar, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, si hay una noticia, generalmente además las noticias sobre temas de menores en Internet, en la prensa, suelen ser bastante negativas y tienden un poco a difundir lo que nosotros llamamos los pánicos morales, ¿no? Pues tratarla con cierta objetividad, no ver que hasta qué punto os puede afectar a vosotros,
este tipo de cuestiones y promover el diálogo y ver, bueno, y en esta situación, ¿qué harías tú? ¿A quién acudirías? ¿Cómo lo gestionarías? Yo creo que, a ver, que lo mismo que y con los padres exactamente igual. O sea, los padres y madres, yo qué sé, por ejemplo, les hemos enseñado a nuestros hijos a andar en bicicleta, ¿no? Pero también les hemos intentado concienciar de los peligros que eso implica. Pues con Internet ocurre lo mismo, ¿no? O sea, bien, vale, yo te he dejado tienes un teléfono móvil, pero bueno, yo te puedo preguntar, bueno, y con quiénes son tus contactos en Instagram o en otra red social, o qué tipo de contenidos ves en TikTok, ¿no? O sea, a ver, es una cuestión de confianza mutua y de diálogo. Antes dijiste que para que los niños pudieran ser más responsables con la tecnología sería bueno que los familiares hicieran un registro o un seguimiento. ¿No crees que así los adolescentes podrían desarrollar una especie de inseguridad hacia sus familiares que les lleve a ocultarles cosas? A ver, has dicho que para que hiciéramos un seguimiento, que nuestro seguimiento puede provocar inseguridad. ¿Es esa la pregunta? Sí. Sí, te he oído bien. Vale. No, a ver, pero un seguimiento me refiero a un acompañamiento. O sea, no que estemos ahí vigilando, sino que, bueno, os podemos, por ejemplo, además, o sea, podemos preguntaros, ¿no? Pero tampoco controlaros constantemente. O sea, entonces, bueno, a ver, yo creo que lo que además es que además la adolescencia es una edad de cambio, de muchísimos cambios, como bien sabéis vosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí la clave está en que los adultos debemos acompañaros, ¿no? Pero de la misma forma en que intentamos acompañaros y dejaros más libres en otros aspectos de la vida cotidiana, pues en Internet tampoco se trata de coartar vuestra libertad, ¿no? Bueno, pues podemos haceros preguntas, pero no de una forma amigable, digamos, ¿no? O sea, no, es que yo creo que es una de las claves, o sea, no, yo creo que o sea, además ahora te estoy respondiendo sobre todo más como madre que como investigadora, ¿no? Yo creo que un reto de los padres y las madres es que en la adolescencia debemos debemos asumir que nosotros ya no somos tan importantes en nuestra vida, pero, bueno, no obstante, intentaremos acompañaros, ¿no? Como afirmaste antes, si se prohibiesen los móviles se utilizarían tablets, pero con estos dispositivos también se podrían utilizar redes y los niños menores podrían seguir viendo estos contenidos no aptos para ellos, ¿no? Sí, no, y es evidente, es evidente que acceden a contenidos no aptos para ellos. Bueno, a ver, otra cuestión también importante está en la industria, ¿no? O sea, entonces yo creo que también que los gobiernos, aunque como los menos, no, por ejemplo, la Comisión Europea, porque igual el gobierno español no va a tener un fácil para imponerle ciertas medidas pues a Instagram o a Facebook, pero igual la Comisión Europea sí puede hacer que, por ejemplo, pues que para acceder a determinados contenidos haya unos requisitos de verificación de la edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal sí se puede intentar, por lo menos poner algunos límites.